El día de hoy en una nueva sección para el canal tenemos un encuentro entre dos virus zombie bastante letales en sus respectivos universos. En esta esquina tenemos a un patógeno que no necesita presentación, y forma parte de una de las mejores historias jamás creadas en los videojuegos. Así es, estoy hablando de las plagas de la saga Resident Evil. Y en la otra esquina tenemos a un virus capaz de desatar la locura en las personas, y arrasar con ciudades enteras en cuestión de días. Con ustedes, el virus de la ira, perteneciente a las películas de 28 días después, o también conocida como Exterminio. Vamos a analizar 7 puntos importantes para evaluar a los contendientes. Como primer punto evaluaremos a los infectados que aparecen en ambas franquicias. Se tomará en cuenta la letalidad, inteligencia y resistencia de los infectados. Como segundo punto tenemos a la forma de contagio, o transmisión del patógeno. En el tercer punto tenemos al potencial que tiene el virus para desatar una pandemia. En el cuarto punto veremos la capacidad de mutar a los huéspedes. Y como último, pero no menos importante, el riesgo latente de que la infección vuelva a aparecer si se llega a controlar. En total los contendientes deberán ganar la mayoría de los 7 puntos para llevarse la victoria. Veremos quién es más mortífero para la humanidad. Antes de comenzar con el análisis, debemos conocer un poco acerca de su historia. Las plagas son unos parásitos provenientes de un lugar muy recóndito de España. El creador de este parásito es un líder de una secta conocida como los Iluminados. En una clara referencia a los Illuminati, y al igual que ellos, buscan el control total del mundo implantando las plagas sobre cada ser humano, y así acabar con las guerras, la hambruna, y la violencia. El virus de la ira, en la película 28 días después, se origina en el laboratorio de unos científicos que buscaban crear un antídoto para acabar con la violencia humana. Querían que hasta el más peligroso y violento criminal pudiera ser convertido en alguien dócil y amable. Para esto combinaron cepas de la rabia y el ébola. Sin embargo, este virus que tenía que ser la solución a la violencia terminó provocando todo lo contrario. Los sujetos de prueba eran unos chimpancés que empezaron a tener un comportamiento más agresivo. Todo se salió de control cuando un grupo de ambientalistas irrumpió en los laboratorios para liberar a los animales. De esta manera los simios infectados salieron de las instalaciones atacando a cualquiera que se les atravesara en su camino. Ahora que ya revisamos brevemente la historia, vamos a ver las características de los infectados empezando por su letalidad. Los individuos contagiados con las plagas se les conoce como ganados o iluminados. Las personas que poseen el parásito tienen la capacidad de actuar como si fueran humanos normales, hasta el punto de que es muy difícil hallar la diferencia. Incluso pueden hablar. Son muy agresivos con personas no infectadas. En cuanto ven a un ser vivo que no tiene el parásito, intentarán eliminarlo a como dé lugar. Poseen una fuerza superior a la de una persona promedio. Son capaces de levantar por el cuello a un ser humano adulto con algo de dificultad. Tienen un gran agarre en sus manos y eso les da ventaja en la lucha cuerpo a cuerpo. Sin mencionar que son capaces de usar herramientas, machetes, palas, hachas, y armas de fuego. Esto deja claro que no son enemigos sencillos de vencer. Por otro lado tenemos a los infectados con el virus de la ira, de la película conocida como 28 días después o Exterminio. Los huéspedes del virus de la ira son personas incapaces de razonar, sienten una gran necesidad de romper cosas y hacerle daño a cualquiera no infectado. Sus caras están cubiertas de sangre, y sus ojos tienen un color rojo muy pronunciado, todo esto como parte de la sintomatología del virus y sus cepas de la ébola. Los infectados aún siguen con vida, solo que los domina un sentimiento muy grande de acabar con todo. Ellos acostumbran a atacar con mordidas, puñetazos, rasguños, y vomitándole encima a sus víctimas. Tienen una gran fuerza que les permite romper puertas de madera, y ventanas reforzadas con tablas. Todos los infectados, independientemente de si tienen sobrepeso o no, pueden correr muy rápido, esto debido a que el virus provoca en sus organismos el bombeo constante de adrenalina desde las glándulas suprarrenales. Además de tener un aspecto horrible, también son físicamente unas máquinas de matar. Pero el ganador de esta ronda a mi parecer se lo llevan las plagas, debido a que pueden usar armas que les otorgan ventaja. ¡Gloria a las plagas! ¡Gloria a las plagas! El siguiente punto es la inteligencia. Como ya lo había mencionado anteriormente, los iluminados contagiados con las plagas tienen la capacidad de usar armas cuerpo a cuerpo, y también armas de fuego, pueden hablar, y pueden manejar vehículos. El parásito resguarda los recuerdos que tenía la persona antes de ser contagiada, y los utiliza en su beneficio. Por ejemplo, si la persona era un carpintero, pues el infectado podrá hacer trabajos de carpintería, o de bombero, dependiendo la profesión y conocimientos que tenía la persona.
Los iluminados también pueden crear estrategias de combate, desde rodear a sus presas, acorralarlos, y crear trampas con explosivos para asegurar la aniquilación. En cambio, los infectados de 28 días después no tienen la capacidad de hablar, solo corren tratando de alcanzar a los supervivientes. Pocas veces en las películas se les vio hacer uso de inteligencia. Un ejemplo es en Exterminio 2, donde un infectado era consciente de que si se mantenía descubierto podía ser eliminado por el ejército, y utilizó un rifle para matar a una persona a golpes. Pero esas proezas de inteligencia no son muy comunes, por lo tanto este criterio también se lo llevan las plagas. ¡Gloria a las plagas! ¡Gloria a las plagas! Ahora vamos con la resistencia. En el videojuego Resident Evil 4 podemos ser testigos de que los iluminados aguantan como unos campeones. Pueden recibir una gran cantidad de daño antes de perecer por sus heridas, son capaces de soportar golpes, patadas, cuchilladas, caídas desde 10 metros de altura, y aguantan incluso disparos de pistola en la cabeza, pecho, y extremidades. Siempre y cuando el parásito no reciba mucho daño, el infectado continuará con su misión de matarte. Los contagiados por el virus de la ira, a pesar de que tienen una gran fuerza y velocidad, siguen manteniendo una resistencia normal al daño. Se les puede eliminar con un objeto contundente como un bate de béisbol o un tubo de metal, pero eso no significa que eliminarlos sea fácil, y si les disparan a cualquier zona del cuerpo pueden morir por desangramiento. Si se les da un tiro certero al corazón o la cabeza, la muerte sería instantánea. Habiendo dicho todo esto, queda claro que este punto también se lo llevan las plagas. ¡Gloria a las plagas! ¡Gloria a las plagas! A continuación veremos la forma de contagio. El método de propagación de las plagas observado en el videojuego era a través de inyecciones vía intravenosa para que el parásito se pudiera alojar en el sistema nervioso central. Otra forma de contagiarse de las plagas era por esporas, cuando las plagas fueron sepultadas por varios años bajo tierra para que no ocasionaran ningún daño. Estas quedaron en un estado de fósil, y cuando estos fósiles eran destruidos esparcían unas esporas, que al ser inhaladas por los trabajadores terminaban contagiándose con el parásito. La transformación de una persona sana a un iluminado ocurre en un lapso de 36 horas a 48 e incluso puede durar hasta 3 días, todo depende de la genética del organismo. En cambio, el virus de la ira se contagiaba mediante mordidas, rasguños, y contacto con la sangre infectada. Basta con que una simple gota de sangre caiga en uno de tus ojos para convertirte en un monstruo sin corazón. El tiempo que tarda una persona sana en presentar los síntomas se da en cuestión de segundos, puede variar en algunos individuos, pero el tiempo siempre oscila entre 12 segundos a 1 minuto para que un humano se transforme en un ser violento. En este punto, debido a la velocidad del contagio y eficacia, la balanza se inclina hacia el virus de la ira. Ahora sigue el potencial pandémico. Como ya vimos, las plagas se contagian solo de dos formas, mediante inyección directa, y esporas. Esto puede sonar como una desventaja a la hora de propagarse porque requieren de ayuda externa para no extinguirse. Pero su punto fuerte es que los infectados pueden actuar como personas comunes, y mientras realizan su vida de manera normal pueden aprovechar para contagiar a otras personas poniendo huevos del parásito en el agua, o un doctor contagiado puede manipular a sus pacientes para inyectarles el parásito. Las plagas cuentan con otra ventaja, y es la de su líder, Lord Sadler, quien mediante una perspectiva religiosa pudo manipular a los aldeanos de un pueblo para que se inyectaran el parásito, bajo la falsa promesa de salvación e iluminación. Ahora imagina las posibilidades. Si un líder religioso, político, o incluso uno de los influencers que sigues en Instagram o TikTok llega a ser infectado, podría convencer a toda su audiencia de comprar algún suplemento alimenticio, o producto médico que contenga al parásito, facilitando así las cosas. En cuanto al virus de la ira, también tiene un gran potencial. Para empezar, los infectados corren muy rápido y sin cansarse, solo personas con una excelente condición física podrían escapar de ellos, además de la gran fuerza que poseen, y del corto periodo de tiempo que se necesita para infectar personas. Y guiándonos del propio título de la película, 28 días después, podemos decir con certeza que el virus de la ira tiene la capacidad de extenderse por todo el mundo. Si solo le bastaron 28 días para acabar con todo el Reino Unido, sería cuestión de un año para intentar acabar con la humanidad. En este punto, ambos contendientes tienen potencial para desatar una pandemia de niveles apocalípticos, por lo tanto todo queda en un empate, lo que significa que los dos ganan un punto. Mutaciones. Las plagas pueden hacer que sus huéspedes muten en distintas criaturas, desde infectados con una gran resistencia al daño, gigantes deformes, anfibios de tamaño colosal, y seres que solo podrías imaginar en tus peores pesadillas.
Todo esto gracias a que los iluminados usaron sus recursos para crear parásitos modificados genéticamente. Los animales tampoco se salvan de este parásito. Los infectados por el virus de la ira no presentan ningún tipo de mutaciones, no cambian de aspecto con el tiempo, ni tampoco mejoran su resistencia al daño. Por lo que este punto se lo llevan las plagas. ¡Gloria a las plagas! ¡Gloria a las plagas! Por último tenemos el riesgo latente. Si la humanidad lograra exterminar hasta el último infectado de las plagas, sería poco probable que estuviéramos a salvo. Los iluminados, al ser prácticamente una secta, no dudes en que si el líder es eliminado, algún súbdito fiel a la causa trataría de seguir con los planes de salvación e iluminación. Aunque las plagas estén controladas o se haya acabado con el brote de infección, nunca faltará el loco que quiera revivir al culto y sus ideas. También sería una oferta tentadora para los gobiernos del mundo el tener un arma biológica con la que pueden controlar a sus enemigos. Si el virus de la ira se mantuviera bajo control, sería poco probable que logre el cometido de la extinción global, e incluso de rebrotar. Dentro de las películas se pudieron observar a personas inmunes, las cuales eran la respuesta para la creación de la vacuna. La OMS, al ver esta grave amenaza, utilizaría todos sus fondos para la creación de la vacuna, y casi las personas ya no presenten los síntomas de la locura intensa, y que no liberen el asesino que llevan dentro. Con las plagas sería mucho más difícil el desarrollo de una vacuna, sin mencionar que existen distintos tipos de plagas, y cada una más resistente que las plagas comunes. Por lo que este último punto se lo llevan las plagas. ¡Gloria a las plagas! ¡Gloria a las plagas! Este versus ha finalizado. Ambos contendientes dieron lo mejor de sí, pero el ganador del encuentro es ¡Gloria a las plagas. ¡Gloria a las plagas! Muchas gracias por llegar hasta aquí. Y también quiero agradecerte por el apoyo que le brindas a este canal. No olvides suscribirte si es la primera vez que miras uno de mis videos. Recuerda darle like y compartir mi contenido con otros amantes del terror. Nos vemos hasta la próxima. Dulces sueños.